de esas opiniones también hay preguntas propias del interés de las personas, saber de, bueno, no es un evento que ocurre todos los días y por lo tanto nos sentíamos nosotros también en el deber de generar un espacio de debate, de diálogo, donde los científicos pudieran explicar y pudiera haber cualquier tipo de respuesta, cualquier tipo de inquietud que pueda haber. A mí me acompañan acá dos grandes amigos, porque esos son los que son, la doctora Patricia González Díaz, investigadora y miembro del Consejo Científico del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana, del Ministerio de Educación Superior, como es otro. Y el doctor Fabián Pina Margós, que además siempre digo que lo conocí en Jardín de la Reina, empezando esas investigaciones que hoy son de alguna manera un referente internacional y que ha estado todos estos años también impulsando esas investigaciones y muchas otras y que también ha estado vinculado a esta caería. Y bueno, ha sido de alguna manera también la persona que soñó inicialmente este bojeo y por lo tanto tiene también muchas cosas que pueda comentar y trabaja hoy en la operación turística de Avalón, Marlin, en Jardines de la Reina. Me acompañan ellos dos, no quiere decir que no pueda intervenir cualquier otra persona del equipo nuestro. Es bueno decir que aquí hay en total 18 personas que venimos en el barco. La tripulación también está con nosotros, exceptuando el capitán, que lamentablemente no pudo estar con nosotros y se quedó con el barco. Y está también de alguna manera el equipo de comunicación, que ha estado también con nosotros. Somos ese equipo de comunicación que hemos dicho muchas veces que está por mar y por tierra, porque ese enfoque también lo hemos tenido, ¿no? Poder también comunicar desde los dos ámbitos. Yo quiero en primera instancia también agradecer a las autoridades de este polo turístico, en primera instancia a Sergio Rancaño, que hace unos minutos estuvimos conversando con él, fue un placer hacerlo, que es el representante del Consejo de Ministros aquí en la cañería norte de Cuba, desde Villa Clara, el norte de Villa Clara hasta Camagüey, y bueno, a nuestros delegados, a quienes también conozco hace muchos años, Yoleisi Guerra, Yoleisi Correa, y también a Rafael Pérez Camenate, delegados del Ministerio de Turismo y delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente acá en Ciego de Ávila. Y bueno, nada, yo creo que pudiéramos empezar, les propongo empezar con una primera explicación de la doctora Patricia González, donde pueda acercarse a, digamos, un poco la concepción original de este bojeo, sobre todo las investigaciones vinculadas a los arrecifes coralinos, y también pueda un poco presentar a las personas que están aquí, a quiénes son los científicos, de qué instituciones, un poco para que también las personas puedan saber, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de nuestra página y de quienes compartan también esta transmisión, bueno, puedan saber quiénes son las personas que integran el bojeo, las instituciones también a las que pertenecen. Así que yo cedo la palabra a Patricia. Muchas gracias, Homelio. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente sí, es un placer enorme estar aquí compartiendo con ustedes y con nuestra población algunas de las cuestiones relacionadas con el bojeo. Bueno, hoy nos encontramos aquí básicamente las personas que estamos a bordo de la embarcación, o sea, somos 24 en total, 6 miembros de la tripulación, que está dirigida por el capitán Eric Ballester, que es una persona, un capitán de muchísima experiencia y muchísimo respeto en Cuba, por eso se le escogió para una travesía que tanto demandaba del conocimiento de un marinero, de una persona, y entonces fue él por eso la persona seleccionada. Y luego estamos 18 miembros ya, digamos, expedicionarios, donde habemos científicos, pero también los usos aseguradores, usos de apoyo, que forman parte de nuestra hermandad marina y que siempre los llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos, no solo por un tema de seguridad del buceo, sino también por temas propiamente científicos. Ahora, en cuanto a la composición científica del embarque que llevamos a bordo, básicamente tenemos una oceanógrafa, una muchacha muy joven, recién graduada del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. Tenemos además una muchacha microbióloga también. Sí, Flavia, por favor. Tenemos además a una muchacha microbióloga, Claudia, por favor, del Instituto de Ciencias del Mar, muy joven también esta muchacha. Tenemos al compañero Rodolfo Arias, ya no tan joven, y con mucha experiencia también en temas de arrecifes de coral, sobre todo relacionados con el Ventos, con algunas de las comunidades fundamentales del Ventos. Tenemos además a Iván Hernández Albernas, de Cayo Santa María, de una de las áreas marinas protegidas de Cayo Santa María. Tenemos además a Reinaldo
Estrada Estrada, de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, una persona con un geógrafo, pero una persona con una experiencia vastísima, sobre todo en los temas de hacer los mapas, de guiarnos a la hora de seleccionar los puntos, etc. Tenemos además también del mismo centro de Rodolfo, del Centro de Estudios Ambientales de Villa Clara, tenemos a Ariandi González, que también es muy joven, trabaja peces también. Y luego entonces tenemos a algunos jóvenes también del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana. Ahí tenemos a Patricia Vicente, Amanda Ramos, Melissa Arbona y Gabriela Aguilera. Como ven, las caras son muy jóvenes. Realmente esto ha sido uno de los motivos de orgullo fundamentales que tenemos para esta cruzada que llamamos Bojeo. Poder llevar con nosotros a personas muy jóvenes que vayan aprendiendo a la vez no solo de las ciencias marinas, no solo de los procesos que ocurren en los arrecifes de coral, sino también ya de la propia vida, de la propia cotidianidad que ocurre a bordo de una embarcación. Por tanto, sus conocimientos, el bagaje que van a tener cuando termine el bojeo va a ir mucho más allá de los temas puramente científicos. Además, entonces, tenemos a dos amigos, hermanos entrañables, que son buzos aseguradores también, Maidel Pérez Valle y Noel López Fernández. Y además tenemos a otro gran hermano de muchos años, aunque parezca joven, Leonardo Espinosa, que es, él pertenece a la empresa Flora y Fauna de Pinar del Río. Básicamente esa es la composición científica que tenemos a bordo de la embarcación. Patricia distribuyó a unos jóvenes y a unos menos jóvenes, ¿no? Dio categoría de jóvenes a uno y otros no. Y Tamara también, por favor. Ajá. Tamara trabaja también junto con Fabián en la operación Avalon Azul Mar y ella trabaja temas básicamente socioeconómicos relacionados con los bienes y servicios que generan los ecosistemas marinos. Yo creo, les propongo a ustedes, después de esta primera aproximación, también me gustaría agradecer que hay otras personas que no son parte del bojeo. Me refiero a científicos y a autoridades del Centro de Investigación de Ecosistemas Costeros. Aquí está el director, centro de hace muchos años. Hemos estado muchas veces ahí, reconocemos mucho. Y también están investigadores de ese centro. Y Veiga, que también lo veo por ahí, que es hermano de muchos años. Siempre ha sido nuestro libro para venir aquí a lugar. Siempre recurrimos a él. Y también están personas de la operación turística, desde los instructores de buceo, el representante de subdirector de la Marlin aquí en Ávila, Ibio, nuestro hombre del barco, eso también lo explicaremos después. O sea, esta es una operación bien compleja logísticamente y bueno, agradecemos mucho a la empresa Marlin, Avalon, que han estado garantizando que todo esto pueda funcionar. Después hablaremos un poquitico de eso. Y bueno, también agradecemos a la prensa que está aquí con nosotros. Y por supuesto, esa era parte de la intención, así que tienen todas las posibilidades de poder preguntar y lo que ustedes deseen. Yo pediría nuevamente a Patricia que explique, le pediría después también a Fabián que lo haga, o sea, que ellos dos den una panorámica general de cuál es la concepción del bojeo, porque hay muchas preguntas en torno a eso, o sea, ¿qué sentido tiene un bojeo? Hay personas que nos han preguntado, bueno, si este país tiene, o si existen ya tecnologías como son los drones, o satélites, o otras maneras de obtener información. ¿Qué sentido tiene hacer un bojeo? ¿Qué sentido tiene, bueno, hacer una navegación por todo el país, incluso en las condiciones actuales, económicas del país? O sea, todas esas inquietudes han estado de una u otra manera subyaciendo en las preguntas que hemos recibido de algunas personas. Entonces, bueno, también es parte de la lógica de que se explique eso. O sea, por lo tanto, les propongo eso, porque el bojeo tiene dos grandes ejes en el ámbito científico. Uno que está asociado a los arrecifes coralinos, que un poco lo dirige Patricia, la doctora Patricia González, y tiene otro eje importantísimo que tiene que ver con los tiburones. A veces la doctora Patricia se pone un poco conmigo porque yo digo que estas investigaciones son novedosísimas y no digo tanto eso y es en ponche, la familia. Yo creo que lo digo para que nos sintamos así, que la comunicación sea en esos términos. Somos una familia, hemos estado divirtiéndonos en el barco, hemos estado trabajando intensamente de madrugada y quiero que ese espíritu también esté presente en esta comparecencia, en esta intervención. Entonces, por lo tanto, Patricia, deseo la palabra. Sí, brevemente les voy a comentar cuál es el objetivo relacionado básicamente con los arrecifes de coral. En este sentido existen, o en el bojeo en general, en los retos científicos que nos hemos propuesto, existen muchos por primera vez.
Y ahí sobre todo me gustaría comenzar enfatizando en que desde el punto de vista oceanográfico, además de tomar algunos de los parámetros que siempre, o sea, son habituales tomar en la columna de agua para tratar de comprender la calidad del agua que está circundando los arrecifes de coral, hay una primera vez que yo creo que marca un antes y un después en las ciencias marinas cubanas. Y diríamos que incluso hasta regionales por la envergadura que va a tener. Y es precisamente el tema relacionado con los microplásticos. Esto está a cargo del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, a través de la compañera Flavia, que están midiendo microplásticos en la columna de agua. Eso es un tema que es fundamental para nosotros, para Cuba hoy, pero también para la región, ya que los microplásticos inclusive se ha llegado a evidenciar que están formando parte ya en algunos casos del cerebro de los peces, del estómago de los corales y llegando hasta la trama alimentaria humana. Y existe un vacío de conocimiento importante en cuál es el efecto que tienen esos microplásticos en el ser humano y obviamente también en los organismos del arrecife en este caso. Entonces yo creo que ese por primera vez es fundamental para nosotros. Otro de los aspectos que me gustaría enfatizar, y hablé un poco del tema de la oceanografía, es el tema de la microbiología. Cada vez más también en los arrecifes de coral se hace mucho más evidente el rol del lazo microbiano dentro del arrecife. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque al aumentar las temperaturas, muchos de los organismos patógenos que habitualmente han vivido en los arrecifes de coral se han vuelto mucho más patógenos. O sea, su virulencia ha aumentado. Y eso ha hecho entonces que no siempre tengamos nuevos patógenos, sino que los mismos que habíamos tenido siempre se vuelvan más virulentos, pero además que se combinen entre ellos y por tanto la acción sinérgica negativa se potencia. Eso es algo que en Cuba realmente no habíamos podido estudiar hasta ahora con este nivel de envergadura, tanto en escala espacial como en profundidad de este conocimiento, y bueno, por primera vez también lo estamos haciendo. Luego hay algo que me gustaría recalcar, y es que si bien habemos un grupo, digamos, limitado, reducido de científicos a bordo de la embarcación, pero siempre pensamos que un esfuerzo de esta magnitud tenía que tributar a muchas más personas, a muchas más ramas de las ciencias marinas que los que solamente estamos a bordo. Y en ese sentido, pues también estamos tomando muestras para compañeros que están en tierra y que en algún momento van a hacer uso de estas muestras para desarrollar sus tesis de maestría, de doctorado, etc. Es el caso, por ejemplo, también de sedimento que estamos tomando en el fondo de los arrecifes para tratar de evaluar cuál es la composición de los foraminíferos en los arrecifes. Y ustedes podrán decir, bueno, los foraminíferos, ¿qué importancia, qué relevancia tienen? Bueno, los foraminíferos son organismos que contribuyen a tratar de reconstruir las condiciones paleoclimáticas que ha habido en los arrecifes en los últimos periodos de tiempo. Por eso ese nivel de significación. Todo esto tributa a, digamos, lo que sería el gran objetivo relacionado con los arrecifes, que es evaluar la salud de los arrecifes de coral. Y evaluar la salud de los arrecifes de coral pasa por la calidad de agua, pasa por estos temas de microbiología que ya he mencionado, pero también pasa por evaluar propiamente la salud de los corales. O sea, ellos también se enferman, como los seres humanos, por virus, bacterias, hongos que le provocan diferentes enfermedades. La mayoría ya han sido diagnosticados y los patógenos han sido evaluados en general en el Caribe, que son diferentes a los patógenos del Pacífico. Entonces, en ese sentido, también estamos evaluando cuál es específicamente la salud y las afectaciones que tienen los corales propiamente como organismos que van a estar construyendo los arrecifes de coral. Dentro de los arrecifes de coral existen tres grupos fundamentales, que son las algas, los peces y los corales. Entonces, todo lo que suceda con ellos, todo lo que rompa el equilibrio natural que hay entre estos grupos de organismos, pues obviamente va a incidir en la salud del arrecife. Además de esto, estamos evaluando otros indicadores fundamentales también, como es propiamente el cubrimiento del sustrato. O sea, los arrecifes de coral son el ecosistema marino de mayor biodiversidad, pero también el de mayor madurez. Eso implica que existe un grado muy elevado de especialización, donde cada organismo va a tener un rol fundamental. Y en este tipo de ecosistemas, esa madurez se expresa en su nivel máximo a partir de la competencia que va a existir entre los organismos. Esa competencia es prácticamente el proceso ecológico que va a estar dominando la existencia de un determinado arrecife de coral o no. Y nosotros, de alguna manera, al estudiar el cubrimiento del sustrato, pues estamos evaluando esa competencia
cómo se está dando a nivel de sustrato. El ejemplo más simple es si es un arrecife dominado por corales, es un arrecife saludable. Si es un arrecife dominado por algas, pues es un arrecife que está afectado. Esto es mucho más complejo, pero bueno, en alguna medida eso es. Hay otro indicador también que se refiere a la rugosidad del sustrato, que no es más que medir la tridimensionalidad del sustrato, teniendo en cuenta que un arrecife que sea más tridimensional está ofreciendo más oportunidades de refugio y de asentamiento para nuevos organismos. Y además de eso, pues obviamente también se está evaluando en las comunidades de peces que existen en los arrecifes que estamos visitando. De manera general, estos serían un poco los indicadores ecológicos que estamos evaluando en los arrecifes. ¿Fui breve? Gracias, muy breve, gracias, Patricia. Está bien. Bueno, robar un minuto realmente para... este es el lugar donde nosotros, bueno, yo empecé a hacer ciencia marina, además que viví más de 45 años en Ciego de Ávila. Entonces realmente es un placer volver a Ciego. Uno siempre vuelve, tiene familia, pero volver científicamente al norte de Ciego, porque seguimos haciendo muchas investigaciones al sur. Y realmente es realmente algo maravilloso. Ahora veníamos Tamara y yo por la carretera y recordando las cosas que hace años que no visitábamos. Entonces realmente agradecerle esta oportunidad y acá en la tierra, ¿no? También vieron que estaba cuando en Puerto Padre estuvimos, porque nací en Puerto Padre, pero realmente cada cosa tiene su cosa, lo dije muy claro. En Puerto Padre nací y empecé a amar el mar. Aquí es donde me hice científico y donde he aportado lo que he podido en materia de conservación marina. Gracias, Amelia. Bueno, cayendo en la materia, es muy interesante que muchas preguntas son de corte metodológico. Eso nos ha llamado mucho la atención. Las personas preocupadas por la parte esencial de la ciencia. Eso es algo que es muy importante y creo que dedicarle unos minutos a esto es vital. Primero, la ciencia es como una casa. Usted tiene que administrar y diseñar su vida en su casa y lo tiene que hacer en la ciencia igual. Si usted tiene recursos limitados, que son siempre los casos, económicos, financieros, de personal, usted tiene que ajustar eso. Y eso no es más que lo que estamos haciendo en este bojeo. Tenemos la posibilidad de en 7 semanas darle la vuelta a Cuba. Como único se puede hacer eso es navegando un día y trabajando otro para poder visitar alrededor de 24 zonas arrecifales y las aguas oceánicas adyacentes. Eso implica un compromiso. Además, entonces tenemos una limitación de personal. En la parte de peces, por ejemplo, estamos haciendo tiburones y los arrecifes. Eso implica que los mismos 5 que estamos en el agua haciendo buceo tenemos que colocar las cámaras, tenemos que procesar esos videos, tenemos que archivarlo. Ahí está Tamara, está Leo, estuvo Dorca, que nos dejó en Nuevita, hasta ahí entró Joan, y tenemos a Ariandi, ese es el team de peces que Patricia presentó. O sea, ya eso implica una necesidad, un compromiso. Entonces, cuando estuvimos viendo de dónde surge, fue cuando procesamos los datos para un capítulo que debe estar al salir, por supuesto, vamos a compartir en un libro muy importante editado por Springer, y nos dimos cuenta que la parte, todas estas cuestiones novedosas que Patricia señalaba son muy importantes y son primera vez. Pero también incluso con la historia larga de muestreos en arrecifes en Cuba, salió a la luz que tenemos lugares que han sido poco estudiados, norte y sur de Oriente, diferentes metodologías que rigurosamente hacen muy difícil la comparación de los resultados, momentos donde se han hecho los muestreos. Entonces, la posibilidad de eso, lograrlo, es haciendo un muestreo extensivo en un corto periodo. Y eso es lo que estamos haciendo. Al final, la mayoría de los resultados que vamos a tener aquí no van a ser cómo está el arrecife de Cayo Coco. Entiéndanme que, por supuesto, vamos a dar alguna información de eso. Pero Cayo Coco no es, o el norte de Ciego de Ávila no son 3 sitios, son 20, 30 millas de arrecifes de coral. Y nosotros estamos haciendo 3 muestreos, 3 sitios. Eso implica un compromiso y entonces nosotros, para dar un poco de contexto, lo que vamos a poder decir es Sabana Camagüey, norte de Oriente, sur de Oriente. Un poco para que tengan la idea de la escala de todas formas, eso es súper importante, porque sobre todo hacerlo en un solo momento, con la misma metodología, los mismos observadores, eso da robustez a los resultados y que va a tener una importancia. En el tema, esencialmente, Patricia mencionó los peces, hay más de 1000 especies de peces, tengan en cuenta que nosotros estamos contando 100.
Porque si usted se pone a contar todos los peces acá hay un arrecife, sencillamente se tiene que dedicar en cada arrecife 3 o 4 horas. Y no tenemos ese tiempo. Entonces se están contando esas 100 especies en grupos de pequeños, medianos y grandes. Los grandes son los de importancia comercial. Y esa es la parte de los arrecifes. Y en la parte de los tiburones, estamos tomando prestado equipamiento típico de la parte comunicativa, que son cámaras compactas, GoPro, que se colocan con una carnada adelante, que lo que busca es atraer a los que se alimentan de pescado. Y lo que usamos es carnada. Eso es un método estandarizado, que hay preguntas por ahí en tan poco tiempo. Bueno, eso ya para que tengan idea, una base de datos a escala mundial se hizo con esa metodología y ha sido publicada, ya lleva por 2 publicaciones ya aprobadas, una en Science y una en Nature, y 2 más que están por publicarse en otras revistas de alto impacto. O sea, es una metodología estandarizada, muy bien probada, que esencialmente lo que dice es, si aparecen tiburones, los tiburones son más abundantes que donde no aparecen. No podemos decir que no hay tiburones o que hay muchos tiburones. Todo es relativo, que es otra de las cuestiones que debemos tener como esencia metodológica en este tipo de trabajo. Los resultados no van a ser absolutos, van a ser relativos. Van a ser que usted puede comparar porque estamos haciendo el mismo esfuerzo, con la misma metodología, las mismas personas en diferentes lugares. Por tanto, usted puede comparar esos diferentes lugares. Que esa información pueda tener necesidad de profundizarse, bueno, llegar a los territorios, a los científicos de las diferentes instituciones, profundizar esos aspectos, pero va a aportar esa información que nos falta. Entonces, esencialmente, son imágenes que se tienen, que se revisan, y ese es muy entretenido cuando aparecen, muy poco entretenido cuando lo único que se ve es el azul, y en el caso de los oceánicos, que es al menos en el arrecife siempre hay pececitos lindos, y hay corales, y hay gorgonias, y esponjas, y algas, y a veces buzos pasando por ahí. Por delante de las cámaras también lo vemos tener. Entonces, eso es lo que queríamos comentar. Nosotros estamos muy felices de esta metodología porque son 15 cámaras GoPro filmando 1 hora en cada punto. Por lo tanto, también para la comunicación es un suministro de información, de imágenes, además con buena calidad. Estamos muy felices de que esa metodología sea la que se aplique. Yo quisiera ahora apuntar, y hacerlo igual breve, un elemento también del bujeo que también ha sido motivo de preguntas en las redes sociales. O sea, el bujeo se concibió, por supuesto, en primera instancia para obtener información científica relevante, sobre todo en vacíos que tiene la ciencia, vinculado también a un plan de Estado como la Tarea Vida para adaptación al cambio climático, que es tan importante en Cuba y que tiene un elemento central también en los arrecifes coralinos y que por razones vinculadas a la pandemia, a la escasez de recursos, no se ha podido avanzar suficientemente en estos años en ese tema. Pero tiene un componente importante, y es lo que le quiero comentar ahora, de la comunicación. O sea, se concibió el bujeo que también fuera una oportunidad para llevar mensajes sobre educación ambiental, sobre nuestros recursos marino-pesqueros, costeros también, que fuera la manera también de estar no de espaldas al mar y que fuera también de alguna manera una repetición o una continuación de ese pensamiento de Fidel en alguna época que creó el Ulises, que tenía también un banco de investigación oceanográfica que se dedicaba a investigar, pero también tenía un equipo de comunicación que filmaba y hacía comunicación. Entonces, aquí hemos tratado en condiciones muy complejas, porque no hay espacio en el barco, o sea, tenemos que tener equipos bien reducidos, pero hemos tratado de que esa comunicación también esté presente. Y bueno, de alguna manera lo hemos tratado de hacer para los servicios informativos de televisión. Estamos produciendo un grupo de audiovisuales en tiempo real, le decimos. Hay una serie que está en la televisión en el momento que está el bujeo, no el mismo día que estamos en cada provincia, pero está transmitiéndose ya, y hay también reportajes en la televisión y bueno, en las redes sociales sí con más instantaneidad, con la dificultad que en muchos lugares que estamos navegando no tenemos acceso a internet y es más complejo poder estar publicando. O sea, ratificar ese elemento que tiene que ver con la comunicación, y esa comunicación también implica el diálogo con las comunidades, o sea, poder estar en determinadas comunidades que lo hacemos poco. Recibido muchísimas solicitudes de comunidades que podamos intercambiar, que podamos proyectar audiovisuales, que los científicos se bajen y puedan comentar. Lo hemos hecho en alguna medida, lo hicimos en Puerto Padre, por ejemplo, y en otras lo hemos hecho bien, y lo vamos a seguir haciendo. En Isabela de Sagua, por ejemplo, tenemos una bien organizada, lo vamos a hacer en La Habana. Pero bueno, no lo podemos hacer en todos los casos por las limitantes propias de una expedición de estas características, pero sí está en el ánimo, en la medida de lo posible, convivir con todos esos objetivos, lo cual es bien difícil porque las investigaciones requieren energía, tiempo, esfuerzo, y lograr armonizar todo es bien complejo. Pero bueno, es un propósito y estamos trabajando en eso. Y bueno, yo solo reclamo que por ahí a Noel y Maidel, que me los catalogaron como buzos aseguradores, y bien que lo son, sin lugar a dudas, pero también son extraordinarios camarógrafos y fotógrafos que están acompañando
son parte del barco y están documentando de manera subacuática todo lo que se está haciendo. Y bueno, tenemos un equipo de tierra también con varias cámaras que estamos filmando por cada uno de los lugares donde estamos pasando. Hay un tema que tiene que ver con otras preguntas que han estado de manera frecuente en las redes sociales, que tiene que ver con los recursos económicos que se han utilizado para hacer una expedición de este tipo. Yo no voy a decir que no son recursos económicos cuantiosos de alguna manera, porque no hacer una navegación por todo el país implica siempre un nivel de gasto, un nivel de recursos que hay que utilizar. Ahora, eso se ha hecho con la cooperación de muchas voluntades, de muchas organizaciones y de muchas instituciones, no solo cubanas. O sea, aquí hay una colaboración también internacional, porque lo que se está haciendo también tiene un beneficio y una utilidad internacional. O sea, no tenemos una responsabilidad de poder investigar los arrecifes coralinos y las especies también que viven en él, y eso es importante también para el Caribe y para otras regiones, conocer esa información para toda una estrategia más global, más internacional, de conservación y uso de los recursos naturales. Por lo tanto, hay mucho interés también fuera de Cuba de poder contribuir cosas como se puedan hacer en el país, y eso es lo que ha ocurrido también en esta expedición. Y por supuesto, todas las instituciones cubanas, este es un proyecto de Estado, lo hemos llamado siempre con esa categoría, donde todas las instituciones cubanas ponen sus recursos, ponen su gente, ponen sus saberes y las capacidades que tienen para unir voluntades y poder hacer un empeño de este tipo. Que además, habría que decir, y nosotros también lo hemos catalogado de esa manera, que es algo de seguridad nacional, porque conocer los arrecifes coralinos cubanos es estratégico para nuestra vida. O sea, no solo porque son bellos, no solo porque podemos disfrutar de ellos de una manera o de otra, sino también porque garantizan bienes y servicios ecosistémicos, nos dan vida, nos protegen la zona costera, aportan a la economía. Por lo tanto, tener una mirada integral de los arrecifes coralinos que no existía, y yo creo que de alguna manera, en la dimensión que sea, estará de esta expedición, es importante y es algo que el país necesita hacerlo aún en las circunstancias difíciles y complejas por las cuales estamos atravesando. Quería apuntar sobre eso para, bueno, ya ir respondiendo a las preguntas que nos han hecho en las redes sociales. Yo les sugiero a ustedes ahora, yo tengo aquí un grupo de preguntas, inquietudes que también las podemos abordar más adelante, pero les sugiero empezar a responder algunas de las preguntas que puedan hacer ustedes, que pueda tener la prensa aquí de Ciudad Ávila, y después nosotros podemos ir insertando algunas de las preguntas que ya tenemos para que se pueda producir un diálogo y no sea solo nosotros respondiendo preguntas que ya tenemos previamente recibidas, sino también que ustedes puedan aportar preguntas nuevas y empezamos a dialogar y vamos mezclando una cosa con la otra. Por lo tanto, les pido que la persona que haga alguna intervención mencione su nombre y diga la institución a la cual representa. Si alguien que no es periodista también quiere hacer una intervención, quiere decir algo, alguna autoridad de la que está aquí, a un investigador de Ciudad Ávila, a un buzo o algún miembro de nuestro bujeo también se siente con capacidad y con deseo de aportar algún elemento, igual lo puede hacer. Así que esa es la propuesta que les hacemos. ¿Quién está en disposición? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Qué periodista o qué persona quiere hacer uso de la palabra? Y con esto se la cedemos. Sí, por supuesto, sí. Habría que ir al micrófono allá, que está habilitado, para que pueda grabarse y pueda hacerse, ¿no? Sí, adelante, por favor. Sí, buenas noches, porque son casi las 8. Ante todo, agradecer la explicación, la invitación y la explicación que ustedes acaban de dar, ¿no? Luis Raúl Vázquez Muñoz, corresponsal del periódico Juventud Rebelde aquí en la provincia de Ciudad Ávila. Dos preguntas muy concretas. El bojeo no ha terminado, pero está en una fase, pudiéramos decir, bastante interesante, vamos a decir, de avanzada. Hasta ahora lo que han podido apreciar en estas investigaciones, cuál es la salud, el estado de los fondos marinos en Cuba y sobre todo de su población. Ustedes saben que en estos momentos hay una gran controversia en el país con el tema alimentario, por ejemplo, y quisiéramos saber un poco en ese sentido, en cuál es la situación actual que tiene el país, la plataforma cubana en ese sentido, y sobre todo con el tema de los arrecifes coralinos, sobre el cual hay un poco de polémica con el cambio climático, la explotación o sobreexplotación en algunas zonas, por ejemplo, económicas, que se pudieran dar, sobre todo asociadas al turismo, el tema de la pesca, en qué medida se ha respetado eso. Quisiéramos ver un poco la valoración preliminar que tienen ustedes en ese sentido. Muchas gracias. Te propongo, ¿no? Ya, ok. Les propongo dos respuestas, porque de alguna manera hay dos preguntas también. O sea, un poco la salud de los arrecifes y un poco lo que tiene que ver con los peces y los recursos pesqueros. Okay.
Bueno, hasta ahora en términos generales, digamos que una de las afectaciones fundamentales que hemos visto son precisamente las relacionadas con los efectos del cambio climático, básicamente con la elevación de la temperatura del mar y muy particularmente con el blanqueamiento de los corales. Hemos visto realmente unos niveles de blanqueamiento sin precedentes prácticamente, no solo a nivel nacional, a nivel de la región y del mundo también, era algo que ya se estaba esperando, o sea, la alerta ya se vino dando desde hace aproximadamente 3 meses, de manera que todos los países se fueran preparando para poder evaluar este proceso cuando llegara, cuáles efectos iba a tener. Y sí, lamentablemente, realmente la incidencia ha sido muy elevada. ¿Qué va a pasar después? Es algo que hay que evaluar, porque el blanqueamiento es un proceso que en alguna medida hay especies que son más resistentes, hay lugares donde son menos vulnerables, sobre todo en el caso en el que básicamente sean sitios que van a estar influidos solamente por los efectos del cambio climático. Pero si son sitios que además de los efectos del cambio climático hay un impacto negativo antropogénico directo, eso hace que los arrecifes sean menos resilientes, sean más vulnerables y por tanto tienen menos capacidad de responder ante este efecto de la elevación de la temperatura. En algunos arrecifes hemos encontrado, por ejemplo, además del blanqueamiento, hemos encontrado desechos plásticos, hemos encontrado redes de pesca, inclusive sobre los propios corales, matando los corales, y todo eso obviamente son, repito, efectos sinérgicos que van disminuyendo la capacidad de resiliencia de esos arrecifes. La incidencia de enfermedades en general ha sido bastante baja, eso es un resultado alentador. Muy pocas enfermedades hemos visto, pero también las que hemos visto han estado en baja incidencia. Sin embargo, también hemos visto, por ejemplo, mortalidad antigua, algunos procesos de mortalidad reciente, lo cual puede deberse precisamente al efecto del blanqueamiento o alguna otra causa. Eso muchas veces es difícil de determinar. Pero bueno, todos estos resultados son preliminares, todavía no tenemos cifras conclusivas, a no ser ya de las regiones por las cuales hemos ido pasando. En el taller que vamos a tener en La Habana, ya algunos de los números los podremos ofrecer, compartir, pero esto es un poco el sentido. No sé si le podemos dar la palabra a Amanda, que también iba a hablar un poquito de lo que hemos ido encontrando. ¿Sí? ¿A qué micrófono es, Amanda? Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Para complementar un poco de lo que ha dicho Patricia, lo que comentaré aquí son solo resultados preliminares, es más bien observaciones cualitativas de lo que hemos venido haciendo y no podemos tampoco dar una generalidad de cómo están los arrecifes en cada región, porque como decía el doctor Fabián, solamente tenemos, por ejemplo, 3 sitios en cada región que hemos visitado, de modo que lo que les voy a comentar es sobre los lugares por ahora que hemos visitado. De forma general, todos sabemos que los arrecifes alrededor del mundo y también de la región del Caribe están degradados, o sea, producto del cambio climático y producto tanto de estresantes locales, regionales, naturales y también antropogénicos. Los arrecifes de Cuba, por lo menos los que hemos visitado hasta el momento, que son en la región suroriental, norte oriental y ahora estamos aquí en el norte del centro del país, lo que ha predominado son las macroalgas. Esto es lo que predomina en los fondos, lo que es un indicio. Puede ser por 2 cosas, o por una elevada concentración de nutrientes en estos sitios o por una baja biomasa de peces herbívoros. Los peces herbívoros son principales controladores del sobrecrecimiento de macroalgas y en toda la región del Caribe, no es solo para Cuba, sino en toda la región del Caribe se conoce que han disminuido. Y uno de las causas ha sido la sobrepesca de estos peces, por lo que en muchos países se han tomado medidas a nivel de país como tal para proteger dichas especies debido a la importancia ecológica. En cuanto a la cobertura de corales, que podemos decir que son los organismos que como tal que dan la estructura a los arrecifes, hasta el momento es relativamente baja, no le puedo dar números porque todavía los
no los tenemos procesados adecuadamente, pero esto es lo que hemos visto. Sin embargo, hay sitios que tienen especies de gran talla, que son especies ingenieras, que son las especies estas constructoras, que como tal son, podemos decir, de mayor importancia ecológica porque son las que más contribuyen a la ecología del arrecife. Incluso en algunos sitios, por ejemplo, en Puerto Padre, en Las Tunas, encontramos alta abundancia de coral cuerno de ciervo o cuerno de venado, también como lo conocen, que es una especie en peligro de extinción para toda la región del Caribe. Y tener estas colonias con grandes tallas, muy saludables en los arrecifes de Puerto Padre, es un valor que tienen incluidos por lo menos los sitios que hemos visitado. También tuvimos el privilegio de visitar una cresta arrecifal formada por el coral orejón, que se conoce comúnmente en Santa Lucía. Esta cresta yo comentaba que es una de las crestas, entre las 3 crestas más lindas que yo he visto y mejor conservadas, más saludables, podemos decir que toda la región del Caribe. Por lo que yo creo, y estaba comentando con la doctora Patricia, que como que debemos enfocar medidas en la conservación de esta cresta. Y todo no es desalentador. Hasta ahora hemos encontrado resultados que indican la degradación de algunos arrecifes, mientras que todavía tenemos factores o indicios de que pueden estos arrecifes, o sea, que son resilientes, que son capaces de recuperarse y que todavía permanecen o se pueden encontrar especies que aportan un gran valor y servicios a estos sitios. El doctor Fabián aborde los temas más vinculados a los peces, que siempre es algo muy recurrente en las preguntas, en las inquietudes, y es bien complejo de explicar, y bueno, que él pueda. Gracias. Existe suficiente evidencia científica en Cuba de que los recursos pesqueros se encuentran muy deteriorados. Todos los grupos pesqueros tradicionales que van desde los pargos, los meros, los peces pico, pero incluso algunos grupos que son menos apetecibles, por decirlo de alguna manera, realmente están muy depauperados. Eso es ciencia constituida. Y lo que estamos observando hasta este minuto, durante el bojeo, es que ratifica esa situación. Es fundamental con los peces de importancia comercial, que es el grupo en que nosotros lo agrupamos como peces grandes. Normalmente caen muy poco en los transectos. Hay lugares donde afortunadamente se observan fuera, pero por supuesto no entran en los conteos cuantitativos, pero siempre sí los discutimos. Eso es una evidencia, además, cuando aparecen en los transectos normalmente estamos hablando de aguas profundas. Eso es lo típico que sucede con la pesca. Empieza a centrarse en lugares más someros, más fáciles de pescar, y las poblaciones que incluso evaden la presencia de los buzos, especies que en otros lugares protegidos no tienen esa conducta, como los roncos, sencillamente se van a aguas profundas en los que normalmente eso no se ve. O sea, el bojeo está realmente ratificando eso. Hay lugares que están en mejores condiciones. Por ejemplo, en el mismo norte de Holguín, de los 3 sitios que hicimos, hay uno que es un lugar que conocemos, que tiene restricciones de acceso a la pesca, en el que de los 3 sitios se ve muy diferente. Se ven peces que no se ven en los demás. Y eso evidentemente es un efecto de protección local. La zona de acá, no hemos terminado de procesar los datos, porque hoy hicimos los 2 sitios, pero ya se empiezan a conservar algunas especies de gran talla. Sin embargo, no es lo que vimos o vi yo hace 20 o 30 años. O sea, hay un deterioro. De hecho, aquí fue donde salió en una cámara un pescador submarino con tanque. Entonces, o sea, hay evidencia de que hay una presión pesquera. Esto es un hecho. Lo bueno es que hay soluciones. El ejemplo que pusimos en el norte de Holguín, pero aquí en Ciego de Ávila tenemos el mejor ejemplo de todo, sur de Ciego de Ávila, Parque Nacional Jardines de la Reina. Un lugar que por la protección efectiva que ha realizado muchas instituciones, pero con un papel importantísimo del turismo, de Marlin y de Ávalo, y por supuesto de todas las instituciones de la ciencia también, ha demostrado que cuando se quiere se puede, y cuando se hace protección efectiva, eso tiene un efecto
un efecto en la recuperación de naturaleza, un efecto económico, un beneficio para las comunidades, un beneficio para la economía del país. O sea, están las herramientas pesqueras también. Tenemos que cambiar, puede ser el motivo de un programa, tenemos que cambiar la forma en que pescamos, tenemos que hacerlo diferente, porque sencillamente no tenemos, los resultados muestran que no hemos sido lo suficientemente efectivos. Ahora bien, eso sucede también con los tiburones, que es otra de las preguntas recurrentes. Los tiburones en el mundo, no es una situación de Cuba, la situación de la sobrepesca tampoco es exclusiva de nosotros, es una situación que va más allá del alcance, o sea, más allá de la escala de país, de una cuestión regional. Muchas de estas especies son altamente migratorias y por tanto se pescan en el Golfo de México, las mismas que vienen por aquí, pasan por acá, van para la Florida, van para Bahamas, van para Haití, República Dominicana. Tenemos una conectividad muy fuerte que es importante que tengamos claro. Hay algo que también hemos estado conversando, sobre todo con Omelio, con Patricia y otros, es que una de las cosas que queremos que el bojeo transmita, y vamos a comenzar, y esto va a ser muy polémico, pero estamos preparados para eso, es que aún en los mejores, en que logramos recuperar las poblaciones de peces, para hablar de los productos, los recursos pesqueros más conocidos, Cuba no va a poder sostener una base alimentaria basada en los productos del mar, por una cuestión ecológica. Los ecosistemas tropicales, la productividad de los ecosistemas tropicales radica en el movimiento de esa biomasa entre los componentes. No está en el agua, esencialmente. Las aguas, cuando son transparentes y claras, quiere decir que no hay nutrientes suficientes para sostener una biomasa pesquera que es la que se logra en otros lugares del mundo. Entonces, nosotros pero eso no quiere decir que no podemos comer pescado del mar de Cuba. Lo que tenemos que hacerlo de una manera que no puede pensarse que va a ser para suplir la base alimentaria del cubano de una manera importante. Lo podemos hacer mejor, sin duda, pero sí tenemos que estar claros de que jamás vamos a tener una base alimentaria basada en nuestros mares. De hecho, el mundo entero está consumiendo mucho más productos de la acuicultura y esa debe ser la apuesta, con sus también aspectos que hay que tener en cuenta, pero ese debe ser una apuesta fundamental. Una de las buenas cosas que tiene Cuba es que la mayoría de los hábitats donde se desarrollan todas estas especies están muy en buenas condiciones. Nosotros nos quedamos, habíamos visitado Santiago de Cuba, pero nunca lo habíamos mirado con la óptica marina. Los manglares de Santiago de Cuba están tan bien como los manglares más aislados de Cuba, en el medio de la bahía de la segunda ciudad de importancia de Cuba. Entonces, esos son los sitios de crianza de la mayoría de las especies de importancia pesquera. Por tanto, los hábitats todavía están en buenas condiciones, hay lugares que tienen problemas, pero están en condiciones de que pueden recuperarse las poblaciones pesqueras a partir de un mejor manejo pesquero, que no es solo prohibir la pesca, sino usarlo y hacer la pesca de manera mucho más racional. Eso es lo que quería mencionar. Bueno, agradezco mucho a Patricia, a Fabián, y particularmente esta última intervención que tiene que ver con un tema de mucho interés. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro periodista, otra persona que quiera plantear algo? Estamos a disposición. ¿Alguien? ¿Usted? Adelante. Bien, buenas noches. Román Romero, periodista de la Agencia Cubana Noticias, especialista de la Subdelegación de Medio Ambiente de Ciudad Ávila. Me gustaría que compartieran los comentarios de ayer relacionados con las ideas que tienen con las imágenes que han captado durante el bojeo, la utilidad que van a tener, cómo se le va a facilitar a determinados organismos y provincias para que puedan hacer una utilidad en función de la educación medioambiental, del desarrollo de sectores importantes como el turismo. Creo que es importante para la prensa. Bueno, me has hecho la pregunta a mí, entiendo. Sí, lo que hablamos ayer del Gracias. recibimiento, yo tuve el privilegio de estar con ustedes, pero mis sí. colegas no, y creo que es una cuestión muy importante que... Sí. A ver, en primera instancia, decir que toda la investigación o todos los resultados que se están obteniendo del bojeo se ponen a disposición del país. Eso es importante saberlo. O sea, hay metodologías que se han previamente elaborado, manera de los datos, dónde se conservan, dónde se entregan, cómo funcionan las publicaciones, los autores. O sea, que hay todo un andamiaje previo al bojeo que tiene que ver con el uso de la información para que sea asequible, para que esté a disposición de las instituciones, para que puedan tener el mayor uso posible. Nosotros con las imágenes estamos divulgándolas instantáneamente, o sea, cada vez que estamos en cualquier lugar enseguida la estamos compartiendo
vamos a producir, estamos produciendo, ¿no? Estamos produciendo ya muchísimas cosas y también estamos en alianza igual para poder hacer uso de esas imágenes en cualquier otro empeño. El uso que le hacemos nosotros es educativo, es poder producir audiovisuales para la educación ambiental y también están a disposición de cualquier otro uso que pueda ser de promoción del país, que pueda hacer falta. Bueno, hoy lo estábamos aquí conversando precisamente en este polo turístico y por lo tanto vamos a facilitar que esos procesos funcionen. Al igual que vamos a facilitar siempre el acceso de la prensa, o sea, lo hemos facilitado en todos los momentos, que cada vez que sea posible, en cualquier provincia, en cualquier territorio, inclusive este ejercicio que estamos haciendo hoy es parte de esa vocación de compartir la información. Tenemos muchas solicitudes de muchísimos medios de prensa que las iremos respondiendo de alguna manera para facilitar que eso fluya, ¿no? Porque no es difícil. La verdad es que la dinámica de un barco quizás es muy difícil desde lejos imaginarse si no se está en una experiencia de este tipo, es muy difícil imaginar cómo funciona. O sea, esto es una investigación que empieza a las 6 de la mañana, sale una lancha, 7 de la mañana, sale ya. Y está sucediendo todo eso todo el día y termina prácticamente casi en la noche y después viene el procesamiento de imágenes, de datos, que está terminando muchas veces a las 12 de la noche, 1 de la mañana. O sea, a veces las personas duermen 3, 4, 5 horas. Lo que más estamos aprovechando, los que lo podemos hacer, y quien no lo puede hacer es las trayectorias, poder dormir en esas trayectorias. Pero bueno, la respuesta concreta es que sí, que tenemos todos los deseos, toda la voluntad, está a disposición del que la necesite, sobre todo que la necesite para fines nobles, y nosotros además lo enfocamos como país también, con un enfoque de país. Y nada, esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún investigador de Ciudad Ávila, de CIE, que quiera decir algo? Esos que nos acompañaron hoy, el director de CIE, por favor, adelante. Bien, buenas noches. Mi nombre es Michael Gómez, director del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros. Para mí un lujo estar acá, le agradezco mucho. Pensaba ahorita yo solo, verdaderamente felicito a Fabián, a Tamara, a Patricia, porque hacer cumplir ese sueño, que yo sé que fue un sueño en aquellos momentos de COVID, que había reclusión en las casas, y ver como resultado de ese sueño todo esto, de verdad es digno de felicitarlo. A ver, nuestro país, en el empeño de desarrollar el turismo de la década del 80, ha estado incursionando y avanzando notoriamente. Me imagino que con todo el trabajo que se ha hecho desde mar y desde tierra, seguramente se le van a poder mostrar a las autoridades del país, a los decisores, muchísimos sitios que hasta ahora no estaban identificados con potencialidades para eso. ¿Se ha logrado? ¿Se tiene algo sobre eso? Esa es la pregunta. Cosas que salen súper interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que salió en una de las cámaras de Puerto Padre en el ambiente oceánico fue un pez luna. Entonces, claro, eso es una aguja en un pajar, pero son de las cosas que en el buceo que hicimos en Santa Lucía, en La Boca, con los tiburones cabeza de batea, por ejemplo, eso es un tapiz de una especie que bueno, ahora no tengo, es que no tiene nombre común en Cuba, ¿no? El Centropy argi. Un pececito así que es una cosa bella y es como un tapiz de eso. Eso se ve uno cada 100 horas de buceo, una cosa de esa, por decir un número. Entonces Cuba es una maravilla. Cualquier lugar que usted visite encuentra algo. Noel y Maidel, que como ellos el agua no les hace casi que efecto, han incursionado en los lugares de las bahías. En los lugares de las bahías han incursionado y han encontrado especies increíbles de noche, ahí debajo del barco, en la bahía. Entonces cualquier lugar de Cuba es una maravilla, cualquiera, absolutamente sin excepción. Y eso tenemos que sentirnos orgullosos, pero también incorporarlo en nuestra visión de desarrollo del país, de cuántas potencialidades tenemos haciendo uso racional de los recursos y de la biodiversidad y de los procesos geológicos y de los paisajes y de todas las cuestiones que tenemos. Patricia, creo que tú debes apuntar algo más sobre eso. Sí, algo que yo también me gustaría destacar es que realmente, independientemente de que nosotros tenemos sitios, llamemos predeterminados, pero ha sido fundamental el intercambio con las personas de las localidades, con los pobladores, ha sido de una ayuda tremenda. Y gracias a eso
ayer en frente a Playa Bonita, allá cerca de Santa Lucía, por Cayo Sabinal, Fabián, ¿no? Ajá. Nosotros realmente lo que estamos estudiando como biotopo del arrecife son los beriles. Sin embargo, a partir de que unos amigos, colegas, usos de Noel de muchos años nos insistieron mucho en que fuéramos a ver una cresta que estaba ahí cerca, entonces hicimos un tiempecito. La verdad, ni imaginábamos que nos fuéramos a encontrar algo tan extraordinario en ese lugar. Le podemos decir que las crestas, o sea, han sufrido una degradación, como decía Amanda, desde los años 50 para acá. Dentro de eso hay, para resumirlo brevemente, hay 2 especies muy importantes que se encuentran en peligro de extinción. Y bueno, en ese lugar, antes de ayer, realmente encontramos una población de las 2 especies, pero sobre todo de una, con una vitalidad, con una salud tremenda, que era una de las que Amanda les comentaba que para ella está entre las 3 mejores que ha visto. Para mí es la mejor que he visto en mi vida. Y Reinaldo, que es el mayorcito de nosotros, decía que le recordaba cuando él buceaba en los años 70, 80, ¿no, Rey? Realmente algo de verdad único que yo realmente les pediría, les solicitaría a las autoridades de Camagüey tratar de buscar esfuerzos, de enfocarnos para ir ahí a estudiar eso de manera mucho más detenida, porque lo que hicimos fue básicamente el tiempo entre 2 buceos, recorrerla, se tomaron muchas imágenes, videos, etcétera, pero eso vale la pena estudiarlo a mucha mayor profundidad, inclusive genotipar a los 2 morfos que vimos de la especie de cuerno de alce en este caso, porque les insisto, eso tiene un valor tremendo, no solo para Cuba, eso tiene un valor regional a partir de la conectividad tan grande que existe entre todos los ecosistemas marinos, que una de sus características fundamentales es precisamente la conectividad. Y el hecho de que Cuba pueda contar, pareciera inclusive un área relativamente pequeña, pero lo que puede estar aportando o contribuyendo a otras crestas de Cuba y del Caribe en general es fundamental. Inclusive a partir de procesos que son muy novedosos hoy en la ciencia, a partir de la criopreservación del ADN de esas colonias. Realmente hasta ahora ese ha sido el resultado con mucho más maravilloso que hemos visto. Realmente es impactante. Estamos ya preparando para la página de Naturaleza Secreta la noticia, pero es de un valor tanto científico como para la propia industria turística enorme. Yo solo agregaría que esta expedición y este proyecto tiene un serio compromiso con la verdad. O sea, que toda la información que se genera acá, aún de los temas que son polémicos, complejos y de los que hay mucho interés de la ciudadanía en saber, se van a poner a disposición de las autoridades con toda la transparencia que implica el rigor de la investigación. Yo creo que eso y creo que también las intervenciones de Fabián y de Tamara y de Patricia andan también en esa dirección. Yo quiero también comentar que el día 12, o sea, sin aún haber terminado este buceo, el día 12 va a haber un intercambio con autoridades del país que tienen que ver con estos temas en La Habana, habrá una escala en La Habana, y ya la información preliminar que estamos aquí compartiendo con la ciudadanía, ahí se va a compartir ya directamente de manera más profunda con autoridades de los sectores vinculados de la ciencia, del medio ambiente, de los sectores productivos, de la dirección del país, para que ya también puedan tener información y puedan también contribuir a la toma de decisiones. Aprovecho también para decir que ese día el barco en La Habana va a estar a disposición de la población, estamos creando condiciones, es un barco sencillo, pequeño, hablaremos un poco del barco ahora, pero de alguna manera tenemos que ver cómo lo organizamos, pero propiciar algunas horas que las personas puedan, como ha sucedido en algunos lugares a pequeña escala. O sea, aquí mismo ya en este pueblo turístico propiciamos ayer que eso ocurriera y siempre son momentos muy felices para todos nosotros. Bueno, en La Habana pretendemos hacerlo en más escala. Estamos viendo cómo lo organizamos para que eso funcione. Así que ya lo estamos anunciando. Eso va a ser el día 12 que es sábado. Vamos a propiciar eso. Y el 13 estamos partiendo de la Bahía de La Habana también al amanecer para un nuevo destino. Yo quiero también decir que se está partiendo mañana para Villa Clara, para el norte de Villa Clara. O sea, esta investigación continúa con esa intensidad de siempre y mañana estaremos partiendo para Villa Clara y estaremos partiendo el barco y el equipo de tierra. Esa hermandad que siempre ocurre, aunque hay gente que quiere pasar del equipo de tierra para el barco y del barco para el equipo de tierra, hay cierta comentarios siempre amistosos, ¿no? Pero bueno, somos fieles, los que estamos en el barco no hemos abandonado el barco y los que están en tierra no les hemos dado chance que entren al barco, así que nos vamos a seguir haciéndolo de esa manera.
A mí me gustaría, Carla, que cederte la palabra, porque ella está al tanto ahí de las inquietudes en las redes sociales, que pueda comentar algunas preguntas que nos están enviando, en fin. Sí, buenas noches para todos. Decir que la interacción ha sido grandísima en días anteriores cuando anunciamos que iba a suceder esto e incluso ahora mismo. Se inundan también las felicitaciones al grupo, el agradecimiento al equipo de Naturaleza Secreta por el trabajo que está realizando. Algunas preguntas ya han sido contestadas aquí, entonces vamos a hacer una ronda de esas que pudieran quedar todavía en el tintero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tenemos a un usuario muy activo que es Luis Roberto Díaz, que nos manda por la página de Instagram 5 preguntas. Dice, ¿cuántos bojeos a Cuba con estos fines se han realizado? ¿Se puede estimar el volumen de población de las especies comerciales de nuestra plataforma? Se habla de sobrepesca en algunas especies. ¿Qué elementos se emplean para este criterio? Este tipo de investigación no se pudiera ofrecer a los países con costas en el Mar Caribe. Y por último, con las nuevas formas no estatales, en algunas de ellas ofrecen pescados de la plataforma. Se puede afirmar que pueden poner en riesgo las poblaciones de especies de talla comercial. ¿Existe algún cuerpo de inspección que controle esto, que sea efectivo y que también controle las pesquerías de especies juveniles? Y cerrando esta ronda, tenemos a la usuaria Patricia Naranjo, que pregunta por una foto que vio en la página de Naturaleza Secreta de una medusa. Quiere saber si también se están monitoreando las medusas. Les dejo esto por aquí y después regreso con más. Bueno, muchísimas gracias y estamos muy preocupados porque creo que tenemos que volver a empezar todas esas preguntas. Tenemos que empezar. No sé, Patricia, la medusa, la más fácil. Bueno, vamos a empezar con lo más fácil. Bueno, como dijimos al inicio, realmente estamos tratando de compilar toda la información posible para que genere no solo conocimiento científico nuevo para las líneas de investigación que estamos desarrollando exactamente a bordo del barco, sino también para los colegas que están en tierra. Y en ese caso tenemos un colega del Instituto de Ciencias del Mar, muy joven, pero muy consagrado, realmente un muchacho admirable, Ramón Morejón. Él se está dedicando a trabajar las medusas y ya prácticamente en estos momentos está a punto casi de salir la lista de publicaciones de medusas de Cuba. No obstante a eso, si la razón por la cual no ha salido es porque precisamente están apareciendo algunas nuevas cada vez que vamos de expediciones, inclusive algunas invasoras. Entonces el sentido de esta foto era precisamente tomar también nuestros buzos y camarógrafos, antes que Omelio me rectifique, nos están tomando todas las fotos posibles para también entonces contribuir a todas esas listas de especies de la biodiversidad marina cubana. Yo, antes de cederle la palabra a Fabián para tratar de avanzar con este tema, aprovecho, aunque puede resultar obvio por lo que hemos respondido ya, a punto que esta es una expedición 100% con personal cubano. O sea, aquí hay participación de organizaciones internacionales que han estado contribuyendo a que pueda ser posible un bojeo, pero las personas que están realizando el bojeo en sí mismo son todas personas de Cuba, de instituciones cubanas. Eso, ha habido bojeos anteriores, yo no sé si Patricia, Fabián, que puedan en un momento determinado explicarlo de alguna manera, pero bueno, se caracteriza, a diferencia de otros, donde ha habido participación de varios países, en este caso es totalmente cubano. Fabián. No, después de casi 3 semanas es difícil memorizar todas las preguntas que se hicieron con respecto a... hay muchos métodos de evaluación de las poblaciones. Con lo que estamos haciendo sencillamente es como lo que se dice, es una fotografía y se ha enfatizado en que la información va a tener un valor esencialmente a nivel regional, no local, sino regional. Y la fortaleza es precisamente hacerlo en un tiempo limitado, con una misma metodología, pero por lo tanto podemos comparar relativamente cómo están los lugares. Con un trabajo como este no se puede hacer una evaluación de ninguna población. Eso lleva trabajos de mucho tiempo, de larga data, de un esfuerzo de muchos científicos, que realmente no lo vamos a hacer. Y de hecho la mayoría de los recursos pesqueros en Cuba, con excepción de la langosta y el camarón, por ser los más valiosos, la mayoría carecen de los estudios poblacionales, que son los que pueden recomendar cuotas de captura o algún tipo de otra administración pesquera. Por tanto, creo que de forma resumida es lo que podemos decir. Esto es un mundo
quizás a lo mejor lo que podemos es interactuar y quizás en estos días en las propias redes preparar algunos resúmenes de algunas cuestiones, pero realmente es un tema muy complejo. Todas esas preguntas eso es un doctorado en pesquería, lo que responder esas preguntas, y por tanto son muy interesantes, muy válidas, y creo que tratar de hacerlo en la manera, a través de la misma interacción por las redes que está haciendo. Gracias, Fabián. Yo aprovecho para pedirte que expliques el barco, que ese es otro tema que tengo acá, porque hay muchas preguntas: ¿cuál es el barco? ¿Qué características tiene? Incluso porque tiene bandera boliviana. O sea, me gustaría aprovechar que tú nos respondas a eso. Bueno, el barco no es un barco de Cuba, o sea, no es un barco que pertenece a Cuba, es un barco y además es una práctica internacional. Los barcos, sencillamente, muchas veces lo que se hace es que se rentan, porque mantener un barco, ayer mismo estábamos hablando del chiste que se dice que los barcos es como echar dinero en el mar. O sea, el barco mantener una embarcación es algo extremadamente caro y complejo. Y por tanto, además que tiene dos momentos felices: cuando lo compras y cuando lo vendes. Son de las frases que dicen las personas que tienen barcos o que administran barcos. Ahí tenemos a Emilio que tiene una flota de barcos y le puede contar. Entonces, bueno, este es un barco que es de bandera boliviana y que está operando en Cuba al servicio del turismo en Cuba. Es un barco de turismo de la flota que tiene Marlin Avalon, radicando en Jardines de la Reina o en Júcaro como puerto madre, pero que operan en toda Cuba. Los mismos barcos que estaban en Júcar muchas veces han operado en la zona norte de Camagüey, operan en estos momentos en la Isla de la Juventud, en Zapata, y aunque su base es Júcar. Es un barco de aluminio, es un barco vamos a decirlo en metros, las medidas marineras son inglesas, pero vamos a decirlo en metros. Es un barco de 30 metros de eslora, alrededor de 2 metros de calado, que es la profundidad a la que puede pasar. Para un barco de 30 metros es bastante poco, o sea, un barco que puede entrar casi a cualquier lugar. La manga está por el orden de los 5 o 6 metros, que es el ancho del barco. Es un barco que es propulsado por 3 motores de 750 caballos de fuerza, que permite al barco navegar a una velocidad crucero entre 9 y 10 nudos, que es una velocidad aceptable. Una velocidad también, el barco puede alcanzar mayor velocidad, pero consume más. Y realmente la diferencia no es muy grande y por tanto también hay que ahorrar combustible, por supuesto, y opera a esa velocidad. Es un barco totalmente autónomo. Nosotros podemos estar totalmente en el mar por 2 semanas sin necesidad de entrar a puerto. El barco genera su propia agua, tiene potabilizadora, 2 potabilizadoras, tiene dos generadores de electricidad, funciona con diésel. Y bueno, tiene capacidad para mantener la alimentación adecuada y el descanso para las 24 personas que estamos a bordo. Un barco que tiene agua fría y caliente, tiene aire acondicionado, sin el cual no hay quien duerma en el barco, porque es un barco totalmente hermético y por tanto, que es lo que garantiza que puede navegar a cualquier lugar. Es un barco muy marinero, aunque la parte oriental fue bastante. El viaje de Jardines de la Reina, todo el sur de Oriente y hasta Baracoa, hasta Vita. Hasta Vita, después de Vita para acá, el norte de Holguín, es cuando el tiempo nos ha hecho más, sin ser extremadamente malo, pero sí ha sido. Es un barco realmente muy bueno, en el que, reiteramos, es un barco de turismo, pero que precisamente la vocación de esta fraternidad entre Marlin y Avalon ha permitido mantener el patrullaje en Jardines de la Reina con los inspectores de la pesca, numerosas investigaciones científicas, no solo en Jardines de la Reina, pero fundamentalmente ahí, que no solo son importantes para Jardines de la Reina, sino para el país, para la región, y realmente es una oportunidad que tenemos. Y es una experiencia. Realmente no habíamos tenido una expedición tan compleja como esta, porque es un día navegando y un día de trabajo, y es fuerte y muy intensa, pero van saliendo las cosas de manera, y manteniendo muy buen ánimo, mucha alegría. Estamos siempre felices y apoyándonos todos para que todo salga de la mejor manera. Sí, es que todos somos jóvenes, entonces eso propicia que sea en un buen ambiente. Yo apunto una anécdota para que tengan una idea sobre el barco, ¿no? La experiencia nuestra.
nosotros, Claudia me mira, ¿sí? La anécdota es que estamos en un pequeño espacio de 2 metros y algo por 1 y algo, no sé, habrá que medirlo un poquito, ¿no? Ahí estamos editando, tenemos un set de edición donde el editor edita de pie, porque si se sienta no alcanza, porque eso está a una altura que no puede estar sentado, o sea, es de pie. Y también se lava la ropa del barco, que son 24 personas, y las lavadoras desprenden calores. O sea, hay un espacio tan pequeño que muchas veces el aire acondicionado no da y estamos con un calor tremendo. Ahí se están haciendo 3 cosas a la vez. Un laboratorio, por eso Claudio me está mirando, porque ahí nos disputamos a veces a las 2 de la mañana, quién entras tú, quién sale, ahora me toca a mí, porque hay que, o sea, ella tiene que hacer experimentos, tiene que hacer cosas de laboratorio que implica incluso que tenemos que salir nosotros o poner un asobuco, en fin. O sea, es un barco que tiene condiciones, pero que implica en todos los casos un sacrificio importante para que las cosas que nos proponemos hacer se hagan. No es ni mucho menos un esquema ideal para poder hacerlo todo. No voy a decir lo que está diciendo Patricia, eso lo dejo, lo reservo. Es que dormimos ella, el laboratorio, yo en el mismo, y otra compañera, y Flavia en el mismo camarote, y a veces protestan porque no duermen bien ellas por alguna razón. Pero bueno, no es el tema de esta intervención. Bueno, yo quiero de alguna manera se dijo, o sea, que los resultados de esta investigación pueden contribuir a la declaración de áreas protegidas. O sea, eso es un concepto, hay mucho interés por ahí, la pregunta que apuntaba a eso, o sea, lo que se está obteniendo en términos de información puede apuntar a que se tenga información para decidir proponer o con alguna categoría de manejo, es parte de lo que se está haciendo también. Yo creo que es bueno señalar que con nosotros, aunque ya se dijo, está Reinaldo Estrada, que además trabajamos durante muchísimos años, es geógrafo y yo lo recuerdo mucho trabajando en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ha seguido trabajando toda la vida, pero que también está representando la Fundación Antonio Núñez Jiménez, y ustedes saben que Núñez Jiménez fue una persona que hizo bojeo, que empujó mucho estas cosas en Cuba, y él no estaba ahí físicamente, pero nosotros de alguna manera y en condiciones económicas complejas y difíciles estábamos dándole continuidad en un momento, como me apunta Fabián y yo tenía anotado aquí, que es el centenario de Antonio Núñez Jiménez, que no quería dejar de decir eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra solicitud? Carla aparece con 5 preguntas más o no aparece. ¿Algo más? ¿Alguna persona de nuestro equipo de bojeo quiera apuntar algo? Tienen toda la libertad del mundo para poder decir lo que estimen conveniente. ¿Algún buzo de los que nos llevó hoy a bucear con tiburones quiere decir algo? ¿Alguno de nuestros instructores de buceo, yo tuve hoy la posibilidad de hacerlo, quiere comentar algo? También lo puede hacer. Fue maravillosa esa experiencia. Buceamos con tiburones aquí en Cayo Guillermo, que tienen un sitio donde con bastante facilidad nos invitaron a bucear y a filmar, y pudimos hoy bucear y filmar varios tiburones, y no solo tiburones, sino también peces de grandes tallas, incluso una tortuga carey con un comportamiento muy amigable, que en otros lugares todo eso corre rápido o nada rápido cuando ve un ser humano. Hoy lo pudimos hacer en Cayo Guillermo con bastante libertad y fue una experiencia muy linda. ¿Alguien más? Insisto, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Nos estamos acercando al cierre. Carla, ¿hay alguna solicitud más de palabra? Yo también apuntar que esta operación turística de Jardines de la Reina y la contraparte extranjera que participa en esa operación turística durante muchísimos años, también de alguna u otra manera participaron en la creación de la logística para esta expedición. O sea, hay una contribución no solo de organizaciones internacionales que tienen que ver con el tema de medio ambiente, de instituciones cubanas, de programas de investigación cubanos, sino también una contribución de esta operación turística y de su contraparte extranjera, que fuera posible aportar la logística de esta expedición. Aquí hay una integración de organismos distintos, de instituciones diferentes, que eso se percibe sobre todo en los papeles y en las reuniones. Se los confieso con franqueza. Cuando estamos en el barco nadie sabe de qué institución es. Somos iguales todos, somos lo mismo, la misma familia que estamos trabajando juntos, logrando el mismo propósito. Ahí nadie sabe si pertenece al centro tal, que es del ministerio tal, o a no sé, ese concepto. Bueno, lo pertenecemos a algo, por supuesto, todos, pero ahí somos todos iguales, tenemos la misma condición y hay una familia integrada por los mismos propósitos que nos animan a todos. Si ya no hay ninguna otra pregunta, qué bien, agradecemos eso. Buenas noches. Sergio Ricaño Pérez, representante del gobierno en la Cañería Norte, desde Villa Clara hasta Camagüey, que es nuestro objetivo principal de nuestra oficina
es exigir el cumplimiento de todo el desarrollo de la planta hotelera y la actividad económica en esa cañería. Indudablemente, estamos en presencia de una actividad muy importante en la cual quería señalar lo siguiente. Fabián decía algo en relación con la explotación de los peces. Tenemos en Cuba la ley de pesca. Esa ley de pesca tiene un grupo de regulaciones y prohibiciones que se está en algunos lugares incumpliendo, y la cual los organismos, las oficinas que tienen que trabajar en la inspección y el control de esa ley, aquí he estado trabajando en las 3 provincias, pero que todavía este problema no lo tenemos resuelto y hay que seguir trabajando, pero es muy importante porque hoy hay una explotación en nuestros pedraplenes, son 3 pedraplenes, más de 60 puentes en los cuales se está haciendo esta pesca. Y lo otro que quería decir, seguro que todos los compañeros de la provincia también coinciden, y Yoleisi, Rafael y los demás compañeros, es agradecerle a ustedes. Desde el día de ayer estamos recibiendo información, estamos conociendo algo que no conocíamos. Para mí personalmente es algo muy, muy agradable, pero además que me va a servir para mi trabajo, porque esta actividad que ustedes han hecho aquí, al menos en esta región en la cual estamos, para el turismo es algo muy importante. Les decía a Omelio, no sé si a otros compañeros, hoy nosotros, los clientes fundamentales rusos, canadienses, y de las actividades extrahoteleras, la que más se codicia es la náutica. Aquí nosotros tenemos marina, tenemos los delfinarios, pero la náutica se codicia, que a veces tenemos que estar solicitando incrementos de embarcaciones para poder suplir las solicitudes que nos hacen para la actividad náutica, unos a recrearse, otros a pescar, pero otros también a hacer exposiciones en las cuales ustedes han estado participando. Indudablemente que para la actividad turística, la labor de ustedes, y quería agradecerle este bojeo que están haciendo en nombre de los compañeros de aquí de la provincia. Bueno, me voy a adelantar para Villa Clara también, que lo van a hacer y que han hecho en Camagüey. Agradecerle, que para nosotros es muy útil y en realidad demuestra la unidad, la fortaleza de la Revolución Cubana, una vez más, para cada tarea que nos planteamos. Y bueno, volverle a agradecer la actividad que ustedes están realizando. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que estamos llegando al final. Agradecemos a todos ustedes por haber estado acá, al equipo nuestro de bojeo, a las instituciones, a las autoridades, a los buzos, a las empresas hoteleras y turísticas que están acá, a los centros de investigación de esta cañería. Agradecemos también a todos los seguidores que han estado muy conectados con nosotros desde el principio del bojeo, y bueno, que lo sigan estando, y buscaremos algunos otros espacios en los próximos días, en la medida de lo posible, para seguir dando información en la medida que se vaya obteniendo sobre evaluaciones en los lugares que ya hemos estado y en los próximos también. Así que estamos terminando esta transmisión. Gracias a todos ustedes y nos veremos próximamente.